En sintonía con la pulsión. Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. En sintonía con la pulsión. Bienvenidos y bienvenidas a En sintonía con la pulsión, un espacio radiofónico para el crecimiento personal y el bienestar. Mi nombre es Noemí Lázaro y hoy vamos a hablar de si el caballero de la armadura oxidada aprendiera rebirthing. Y para ello vamos a contar con Ino Teruel. Buenos días, Ino. Hola, buenos días, Noemí. Bueno, Ino es licenciada en filosofía, máster en psicoterapia corporal energética, meditadora y facilitadora de talleres y grupos de meditación. Es una gran buscadora y también guía de respiración de Rebirthing Renacimiento. Y es un placer tenerte hoy aquí. Bueno, Ino, el programa de hoy se titula Si el caballero de la armadura oxidada aprendiera Rebirthing. Así que, Ino, vamos a empezar por lo más básico. ¿Quién es el caballero de la armadura oxidada? Pues el caballero de la armadura oxidada es el protagonista de un libro del mismo título, escrito por Robert Fisher, un norteamericano, que fue un famoso guionista y guionista sobre todo de los grandes humoristas de la época, de Bob Hope, de Groucho Marx, de Jack Benny, de Lucille Ball, y escribió también programas de radio y varias series de televisión, así como un par de películas, los guiones. Este hombre ha muerto en el 2008 y tiene unos libros, El caballero de la armadura oxidada y El regreso del caballero de la armadura oxidada, y también otros libros conocidos que hacen referencia al crecimiento personal desde un punto de vista pues lúdico y como de cuento. Qué bueno. Y en el título decíamos que si este caballero aprendiera Rebirthing, pero entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es eso del Rebirthing, Ino? Pues el Rebirthing es un conjunto realmente el Rebirthing es un proceso de renacimiento, como la misma palabra lo dice, aunque sea en inglés, y es el proceso al que sigue una persona que desea salir del sufrimiento y alcanzar pues su plenitud como persona humana. Es un camino de búsqueda. A mí me ha parecido, porque conocía este libro y me pareció que era la metáfora más explícita de lo que es un camino de crecimiento. O sea, que el libro en sí no habla de renacimiento, de rebirthing, pero tú sí que ves que este caballero de algún modo estaba haciendo o podía estar haciendo un proceso parecido al de renacimiento. Sí, efectivamente, ¿no? Porque va pasando por una serie de pruebas y de etapas, desde la resistencia del principio pues hasta el gozo del final, pues él va pasando por unas etapas. Realmente estas etapas pueden pasarse en cualquier tipo de terapia profunda. Pero yo es que este año he hecho el curso, lo he hecho contigo, y realmente me pareció que había muchísimas cosas en común, muchas cosas de las que se habla y de las que se trabajan en el Rebirthing con este camino del caballero hacia la verdad. Eso es. Bueno, entonces si quieres, ¿te apetece que vayamos contando un poquito cuál es la historia de este caballero con esta armadura tan oxidada? Pues sí, porque yo últimamente por donde voy con el cuento del caballero. Ahora mismo yo vivo en Ciudad Real, tengo un grupo de meditación y un poco también para interesarlos en los procesos de crecimiento, pues hemos estado leyendo este libro y lo que más me ha gustado es que todo el mundo lo comprende, desde un punto de vista o de otro, también se puede leer como un cuento de niños, todo el mundo comprende qué es lo que hace el caballero. Qué bueno, pues si te parece, la idea de este programa es ir contando un poquito, ir desgranando un poquito la historia de este caballero. De acuerdo, me parece perfecto. Si te parece, y con ayuda de Fernando, vamos a saber un poquito más quién es el caballero. Y vamos a empezar con el primer capítulo, el dilema del caballero, y vamos a ver quién es este caballero, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues adelante, Fernando. El dilema del caballero.
Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba a damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas y, debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba no haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero se ponía la armadura entusiasmado, montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años, el caballero se esforzó en ser el número 1 del reino. Siempre había otra batalla que ganar, otro dragón que matar y otra damisela que rescatar. ¡Wow! Vaya caballero, ¿no? ¿A qué te recuerda esto? Bueno, me recuerda a un ejecutivo muy agresivo que se ocupa de ser el primero, siempre. Sí, y sin de ser llegar solo el primero y de salir el último. Bueno, de salvar a damiselas, aunque no quieran ser salvadas. Eso está bien. También explica, ¿no?, que un poco esa actividad frenética, ¿no?, de buscar una batalla detrás de otra batalla. Sí, el caballero se había creído hasta tal punto que tenía que ser bueno, generoso y amoroso, que no paraba, siempre estaba buscando la aventura y siempre estaba afuera. Hasta tal punto, y estaba muy, muy orgulloso de su armadura. Su armadura que era brillante y que deslumbraba. Y naturalmente él estaba muy orgulloso de eso. Y llegó hasta tal punto la identificación con su tarea y con la armadura que ya no se quitaba la armadura. ¿Y entonces qué le pasa? Pues entonces la armadura se pega a él de tal manera que llega un momento en que no se la puede quitar. Que sería la identificación, ¿no? Cuando la nos identificación identificamos total con esa tarea, con ese pensamiento, con esa creencia. Bueno, y entonces este caballero en el libro lo que cuenta es que intenta primero ir a un herrero, ¿no? Sí, porque digamos la situación había llegado hasta tal punto, pues que él tenía mujer, que era Julieta, y tenía un hijo. Hasta tal punto había llegado esa situación y esa identificación con su armadura que no se la quitaba ni para dormir, con lo cual pues era bastante difícil tener relación y contacto con este hombre, que siempre estaba pensando hacia afuera y que no se ocupaba de los asuntos familiares ni del amor que tenía a su mujer ni a su hijo. Así que eso lo hacía muy disfuncional y con mucho sufrimiento. Sí, y la mujer le da el ultimátum. Le dice que así no ella no lo va a aceptar, ni en su casa ni en su cama. De acuerdo. Y entonces se va al herrero, ¿no? Se va al herrero y el herrero del castillo pues realmente no puede hacer nada, por más golpes que le da y todo eso. Al principio él intenta quitarse el yelmo, pero es imposible, no tiene fuerza y no puede hacerlo. Y el herrero le dice que lo siente mucho, pero que no puede ser. Claro, él en este momento pues ve que no puede hacer ninguna otra cosa, que estaría solo en el mundo y que tiene que tomar una determinación. Y esto es lo que le pasa a muchas personas que se acercan al rebirthing, que han intentado quitarse la armadura, han intentado hacerlo a veces a la fuerza, que a la fuerza no sirve, ¿no? Con claro. El herrero. Efectivamente. Y entonces hay que salir a buscar fuera. Ajá. Y entonces, ¿qué es esa búsqueda? ¿Cuál es la siguiente etapa para este caballero? La siguiente etapa es salir de su casa. No hay nadie que le despida en su casa, porque ya no hacen cuenta de él. Y él
en este momento va a despedirse del rey y el rey no está. Él era muy, digamos, la autoridad para él era importante, pero el rey no está. Y entonces se encuentra con el bufón, que es el único que, aunque se ríe de él y él se pone de muy mal humor, es el único que le da una indicación. Porque para buscar cómo salir del sufrimiento, pues hay que buscar, hay que hablar con personas que pueden tener el mismo problema que tú. En fin, hoy en día hay mucha ayuda. Hay muchísima información. Mucha información. Uh-huh. Pero realmente cada uno tiene que buscar lo que mejor va a ir a su problema, ¿no? Bueno, y el bufón entonces, ¿hacia dónde le indica? Le dice que se vaya a los bosques, porque allí seguramente encontrará a Merlín el mago, que es el único que le puede ayudar. O sea, que hay que buscar ayuda, y en este caso sería Merlín. Uh-huh. Merlín representa aquí pues el guía, el terapeuta, el maestro, el renacedor, en el caso del renacimiento. En el caso del rebirthing, y el que va a ir acompañándole en todo el proceso con unas pautas muy compasivas, pero también firmes, para que el caballero haga él su trabajo. Bueno, esto de la firmeza lo vamos a poder ver en el siguiente fragmento del capítulo 2, ¿no? De los bosques de Merlín. En este fragmento, bueno, luego lo vamos a comentar, pero parece que este Merlín es un poco duro a veces, ¿no? Bien, cada uno tiene lo que necesita en cada momento. Bueno. También luego es lúdico, en fin. Vamos a escucharlo en todo caso. En los bosques de Merlín. Después de meses de buscar en vano, el caballero estaba bastante desanimado. Aún no había encontrado a Merlín, a pesar de haber viajado muchas leguas. Lo que le hacía sentirse peor aún era que ni siquiera sabía cuánto era una legua. Una mañana se despertó sintiéndose más débil de lo normal y un tanto peculiar. Aquella misma mañana encontró a Merlín. El caballero reconoció al mago enseguida. Estaba sentado en un árbol, vestido con una larga túnica blanca. Los animales del bosque estaban reunidos a su alrededor y los pájaros descansaban en sus hombros y brazos. El caballero movió la cabeza sombríamente de un lado a otro, haciendo que rechinase su armadura. ¿Cómo podían estos animales encontrar a Merlín con tanta facilidad cuando había sido tan difícil para él? Cansinamente el caballero descendió de su caballo. «Os he estado buscando», le dijo al mago. «He estado perdido durante meses». «Toda vuestra vida», le corrigió Merlín, mordiendo una zanahoria y compartiéndola con el conejo más cercano. El caballero se enfureció. «No he venido hasta aquí para ser insultado». «Quizás siempre os habéis tomado la verdad como un insulto», dijo Merlín, compartiendo la zanahoria con algunos de los animales. Al caballero tampoco le gustó mucho este comentario, pero estaba demasiado débil de hambre y sed como para subir a su caballo y marcharse. En lugar de eso, dejó caer su cuerpo envuelto en metal sobre la hierba. Merlín lo miró con compasión. «Sois muy afortunado», comentó. «Estáis demasiado débil para correr». «¿Y eso qué quiere decir?», preguntó con brusquedad el caballero. Merlín sonrió por respuesta. «Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo. Solo me quedaré aquí el tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura», dijo el caballero. «Cuando hayáis aprendido eso», afirmó Merlín, «nunca más tendréis que subir a vuestro caballo y partir en otras direcciones». Bueno, está bien. Sí, Merlín dice cosas interesantes, ¿no? Le dice, has estado perdido toda tu vida. Toda tu vida perdido, sin saberlo. Lo que ocurre es que, bueno, el caballero tiene la suerte, aquí se me ocurre, ¿no?, de tener una mujer que le pone los límites. Alguien, ¿no? La vida siempre en algún momento te pone los límites. Y tiene que buscar. Está tan rendido que no puede seguir su corretela por el mundo y
Merlín le incita a la quietud. Eso Que es. solo es desde la quietud como podemos irnos reconociendo a nosotros mismos. Sí, hace una frase interesante. Dice, una persona no puede correr y aprender a la vez, debe permanecer en un lugar durante un tiempo. Sí, porque si llevamos casi toda nuestra vida adulta corriendo de un lado para otro, bien merece la pena, y llenos de sufrimiento, pues bien merece la pena parar y recomponerse. Bueno, Merlín también le dice algo que le ofende, ¿no? Dice esto de tomarse la verdad como un insulto. Claro, el caballero estaba acostumbrado al halago, y era lo que esperaba, el halago. No esperaba que nadie le dijese la verdad, ni que le cuestionase aquello en lo que más profundamente él creía. Bueno, la cosa es que está suficientemente cansado y decide quedarse con Merlín. ¿Y qué más le da Merlín? Porque Pues, Merlín no solo le da verdades que duelen, ¿no? Sí, Sino más cosas. Merlín hace que los animalicos le ayuden a comer, porque no se puede quitar la visera del yelmo, y entonces entre una ardilla y una paloma pues le van a ayudar con masticando nueces y danza. Pero Merlín lo que le da, que es lo que a mí me gusta de este capítulo, le da a beber una copa. Le da a beber una copa que el caballero no sabe lo que es, que primero le sabe amarga, luego le va, digamos, sabiendo un poquito mejor y al final le sabe deliciosa. Es una copa de agua de vida. Agua de vida. Sí. ¿Y eso en Renacimiento qué sería? Pues en el Renacimiento es uno de los elementos de la purificación espiritual, que es el agua, entonces que nos limpia pues el cuerpo y en el interior del cuerpo. Entonces, digamos, es sobre todo estar en contacto con los elementos naturales de la naturaleza, apreciar lo que esos elementos nos pueden hacer a nosotros mismos. Al fin y al cabo, nosotros somos más agua que otra cosa. Y también descubre lo que es el llanto, ¿no? Con Merlín. Sí, eso va a ser muy, muy, muy importante y muy interesante, porque parece ser que este hombre, a no ser que hubiera llorado de pequeño, poco había llorado en la vida. Y empieza un poco, pues ya se encuentra un poquito mejor, habiendo bebido el agua y comiendo un poco, pues se empieza como a arrepentir. Y dice, bueno, tal vez debería volver porque los he dejado solos, él siempre con este ánimo salvador, ¿no? El salvador del mundo, que es uno de los síndromes que claro, se estudian en el Renacimiento, ¿no? Sí, y no me puedo parar porque yo me tengo que ocupar de los demás, ¿no? Eso es. Y entonces se empieza a arrepentir y echarse atrás porque aquello le parece muy raro y todas estas cosas, y dice, bueno, piensa, quizá no quieran que vuelva, porque como habían terminado tan mal, pues quizá no quieran que vuelva. Y dice, bueno, pues se lo puedes preguntar. No se atreve a preguntárselo a su mujer y le pone una nota al hijo. El hijo, hasta esa circunstancia, pues realmente no conocía a su padre. Solo la madre le hacía referencia a un cuadro que había en la escalera, y tampoco lo conocía de hablar con él ni nada, porque el caballero pues siempre estaba hablando de sus cosas, de las hazañas que había hecho y de las hazañas que iba a hacer. Que eso es un buen reflejo de muchos de nosotros, ¿no? Cuando nos perdemos en nosotros, en identificarnos con nuestro personaje. Sí, y sobre todo eso, que la mente, como no le gusta estar aquí y ahora, pues se va para atrás, y qué bien que lo pasamos, y se va para adelante, pues qué bien que lo vamos a pasar. Entonces, efectivamente, mandan una nota a Cristóbal, que es el hijo, y pasa un tiempo. Hay que tener también calma y paciencia en todos estos procesos. Esto no es tocar botones. Y cuando llega la nota, pues está limpia. El hijo no le dice nada a su padre porque prácticamente no lo conoce y no sabe siquiera si desea que vuelva. En este momento el caballero pues se rompe un poco y le entra verdadero dolor de que ha roto los lazos con la familia, que no se ha preocupado de cultivar, llanto, ¿no? Y llega el llanto. Muy bien. Bueno, el caballero Merlín le dijo, te tomas la verdad como un insulto, pero la cosa es que él va aprendiendo, ¿no? A través del llanto, a través del darse cuenta, y llega al sendero de la verdad.
Vamos, si te parece, a escuchar a través de la voz de Fernando un fragmento de este capítulo que nos habla de cuando inicia el caballero este sendero de la verdad. ¿Te parece? Sí, claro. Muy bien. El sendero de la verdad. No podéis continuar viviendo y pensando como lo habéis hecho hasta ahora, dijo Merlín. Fue así como os quedasteis atrapado en ese montón de acero al principio. Pero, ¿cómo puedo cambiar todo esto?, preguntó el caballero intranquilo. No es tan difícil como parece, explicó Merlín, conduciendo al caballero hacia un sendero. Este es el sendero que seguisteis para llegar a estos bosques. Yo no seguí ningún sendero, dijo el caballero. Estuve perdido durante meses. La gente no suele percibir el sendero por el que transita, replicó Merlín. ¿Queréis decir que el sendero estaba ahí pero yo no lo podía ver? Sí, y podéis regresar por él mismo, si así lo deseáis. Pero conduce a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. ¿Estáis diciendo que yo soy todo eso?, preguntó el caballero indignado. En algunos momentos sois alguna de esas cosas, admitió Merlín en voz baja. El mago señaló hacia otro sendero. Era más estrecho que el primero y muy empinado. Parece una escalada difícil, observó el caballero. Ese, dijo Merlín asintiendo, es el sendero de la verdad. Se vuelve más empinado a medida que se acerca a la cima de una lejana montaña. El caballero contempló el empinado camino sin entusiasmo. No estoy seguro de que valga la pena. ¿Qué conseguiré cuando llegue a la cima? Se trata de lo que no tendréis, explicó Merlín. Vuestra armadura. El caballero reflexionó sobre esto. Si regresaba por el camino por el que había venido, no tendría esperanzas de liberarse de su armadura y probablemente moriría de soledad y fatiga. La única manera de quitarse la armadura era, por lo visto, seguir el sendero de la verdad, aunque pudiese, en tal caso, morir intentando trepar hacia la empinada montaña. El caballero observó el difícil sendero que tenía delante. Luego miró hacia abajo y contempló el acero que cubría su cuerpo. Está bien, dijo con resignación. Probaré el sendero de la verdad. Bueno. Sí, parece que no le quedaba otro remedio. Bueno, sí que tenía. Siempre tenemos otra opción, ¿no? Siempre nos podemos quedar en el sufrimiento. Sí, pero cuando el Merlín le dice que el sendero por el que había transitado era la deshonestidad, la avaricia, los celos, todo eso, pues claro, él eso ni lo sabía. Y entonces ahí estamos en el tema de tomar conciencia, ¿no? Claro, toma conciencia de que no quiere volver a eso porque eso él sabe que no es bueno. Pero tiene un precio, ¿no? Este camino de la verdad no parece así un camino de rosas. No parece un camino de rosas, efectivamente. Es duro, pero siempre hay acompañamiento. En el caso del Reverdin siempre está el renacedor, tus compañeros, y los compañeros, y siempre yo creo que también cuando se empieza un proceso así, siempre hay una fuerza interior que lucha por seguir adelante. Por seguir en ese camino, aunque se ponga más empinado cada vez, ¿no? Pues sí. Aquí va a tener la ayuda, le van a ir acompañando la ardilla y Rebeca la paloma, de la que en un momento dado se dice, y dicen que la paloma puede ser bueno, una buena comida, ¿no? Una pieza fácil, ¿no? Sí. Un blanco fácil. Sí. Bueno, lo que le explica Merlín es que ese sendero de la verdad lo tiene que hacer solo, sin caballo, sin espada. Uh-huh. Sí que hay como una parte de deshacernos, ¿no? O de desprendernos de aquello que más necesitamos o con lo que más estamos identificados. De todas las muletillas de las que nos hemos ido sirviendo a lo largo de la vida hasta llegar a el momento de la verdad, ¿no? Bueno, y entonces va caminando por este camino de la verdad. Sí. ¿Y qué más sucede allí? Allí en el camino va a encontrar
3 castillos: el castillo del silencio, el castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad y de la osadía. Los castillos van a estar en medio del camino y no hay trampa posible, no los va a poder rodear. Si quiere seguir adelante, tendrá que entrar en el castillo. O sea que a veces en el proceso no te puedes escaquear, ¿no? Hay que ir para adelante y para adelante. Pues sí, porque ya llega un momento en que o te quedas ahí parado y te atascas y no sabes para dónde ir, o tienes que seguir adelante. Bueno, y la cosa es que este caballero sigue para adelante. Sí, además va a tener la ayuda de Merlín, porque le dice que siempre que me llames apareceré. Bueno. También Merlín le da algo muy importante, que es una llave de oro con la que podrá abrir los castillos. Para mí esa llave de oro es la respiración. La respiración es algo que nos acompaña durante toda la vida, que somos absolutamente inconscientes de ello, pero está ahí y nos ayuda en los momentos emocionales, ¿no? Cuando hay un susto, cuando hay incluso alegría, siempre la respiración responde a la situación emocional. Entonces, en el Rebirthing es absolutamente fundamental la respiración. Respiración consciente. Respiración consciente, por supuesto, porque además la respiración, a mí me gusta decirlo, ¿no? Es una puerta entre lo consciente y lo inconsciente. Esa llave de oro, ¿no? Claro, entonces vamos a ver, si uno está en la vida normal, puede ir hacia el consciente, hacia estar consciente de lo que pasa, estar en el presente. Y si estás en el presente, también la respiración nos ayuda a ir al inconsciente, ese inconsciente profundo, olvidado, que está ahí, iba a decir, haciéndonos la puñeta. A veces, otras veces no. No, otras veces no, porque ahí también se encuentran fuerzas poderosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el sufrimiento procede de esos dolores antiguos olvidados, pero que actúan. Y también en el Rebirthing se ve y se vive claramente que es mediante la respiración cómo pueden aflorar y cómo se pueden tener esas imágenes, esos vislumbres de esos momentos tan antiguos de sufrimiento del niño. O sea, del origen. Que estaríamos hablando del guión de nacimiento, del niño interior herido. Exactamente. Bueno, y todo eso es lo que va viviendo el caballero en este camino de la verdad, con esta llave de oro, y entonces decide lanzarse al primero de los castillos, ¿no? El castillo del silencio. El castillo del silencio. Y antes de llegar se da cuenta un día que se había estado muy cansado, se duerme, que cuando se despierta ve más luz que de ordinario. Entonces había desaparecido su visera, esa visera había desaparecido por el efecto de las lágrimas que había llorado por la falta de respuesta de su hijo, ¿no? O sea, que tanto en el libro como en un proceso vamos perdiendo trocitos de nuestra armadura conforme vamos tomando conciencia, y también, llorando. Hay parte que las lloramos, ¿no? Sí, y esas partes caen. De auténtico sentimiento, sí, auténtico sentimiento del dolor que hemos podido causar. Qué bueno. En todo caso, él conecta con su infancia, con su guión de nacimiento, va viendo desde dónde se ha movido, ¿no? Si se sentía una víctima, ha podido conectar con el dolor de los demás y decide entrar en el Castillo del Silencio. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento del Castillo del Silencio. Muy bien. El Castillo del Silencio. De repente, el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. «Hola, caballero». El caballero se giró y se sorprendió al ver al rey aproximarse desde una esquina lejana de la habitación. «Rey», dijo con voz entrecortada, ni siquiera os había visto. ¿Qué estáis haciendo aquí?» «Lo mismo que vos, caballero, buscando la puerta». El caballero miró a su alrededor otra vez. «No veo ninguna puerta». «Uno no puede ver realmente hasta que comprende», dijo el rey. «Cuando comprendáis lo que hay en esta habitación, podréis ver la puerta que conduce a la siguiente». «Definitivamente eso espero, rey», dijo el caballero. «Me sorprende veros aquí. Había oído que estabais en una cruzada».
Eso es lo que dicen siempre que viajo por el sendero de la verdad, explicó el rey. Mis súbditos lo entienden mejor así. El caballero parecía perplejo. Todo el mundo entiende las cruzadas, dijo el rey, pero muy pocos comprenden la verdad. Sí, asintió el caballero. Yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura. La mayoría de la gente está atrapada en su armadura, declaró el rey. Vaya con el rey, ¿no? Esa frase de sí. Todo el mundo está atrapado en su armadura. ¿Es eso verdad o cómo es? Bueno, sí, absolutamente es verdad. Y además es que yo creo que la vida es así. La vida es así. La vida nos va armando, nos va como protegiendo de los dolores antiguos, de los dolores del niño y vamos creando bloqueos emocionales ante esos dolores que nos superan. Y eso se conforma como nuestra armadura o nuestras corazas. También se habla del concepto de coraza, ¿no? Sí. Y bueno, eso se va desde la zona ocular pues hasta la zona pélvica. El cuerpo responde a ese dolor emocional, a ese sufrimiento tapado y que se queda ahí helado. Y se va configurando, ¿no? Se va cristalizando. Se va cristalizando en el cuerpo. Bueno, o sea que el rey, incluso siendo rey, tenía sus propias corazas. Sí, pero también él dice, soy, digamos, suficientemente inteligente para darme cuenta cuando vuelvo al atrapamiento y me vengo aquí de vez en cuando a hacer algún retiro, Así que las armaduras se rearman también. Sí, claro, hay que llevar cuidado porque el poder del inconsciente es muy, muy fuerte. Y entonces está ahí, digamos, es como las tendencias mentales, ¿no? Nosotros tenemos unas tendencias de comportamiento que no nos damos cuenta, pero es que están anidadas en la mente. Y eso, digamos, produce otra vez ese dolor. Si uno no ha llegado a entender bien cómo eso sucede, porque si lo ha entendido bien, se hace consciente de ello y lo puede gestionar. Bueno, y si uno es el rey de su proceso, ¿no? Como exacto. En la novela, uno siempre puede irse a la cruzada, que es decir, se va a su retiro. En el caso de Rebirthing, cuando uno ya es autónomo respirando, ¿no? Se puede dar sus propias sesiones de respiración, sus propias sesiones de agua, de fuego, ¿no? Utilizando los elementos de la purificación espiritual. Bueno, así que él aprende eso en el castillo. Es interesante, ¿no? Ahora que dices eso, porque cuando llega aquí al castillo del silencio, lo que hay es una gran sala muy oscura en la que hay un fuego. Qué bueno. Que va a ir como quemando esas pasiones, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la purificación espiritual, el trabajo con los 4 elementos en Rebirthing, con el agua, el fuego, la tierra, el aire. Sí, el caballero ya va todo el tiempo por la naturaleza. Claro, el efecto sanador de la naturaleza. Y también llega a conectar con su voz interior, ¿no? Con su verdadero yo. Sí. Antes que eso, él se da cuenta que tiene miedo. O sea, él es un caballero aguerrido, pero tiene miedo. Y que ese miedo anidaba en él desde que era pequeño, porque no le gustaba estar solo. Eso, es miedo a estar solo. Miedo a estar solo. Que eso es muy común, ¿no? Sí, él era un niño así aislado, también lo cuenta aquí, que es como el trauma de la infancia, ¿no? Que no era muy aceptado por los otros niños, y él siempre se recluía a leer. Y luego, como no había muchos libros, pues los había leído todos, y entonces hablaba con la gente que pasaba. Y cuando no había gente, pues hablaba él solo, para asustar al miedo. O sea, que la cosa es no entrar en el silencio, exacto, ¿no? No entrar en el silencio. Y vamos, a mí me parece un reflejo de lo que es hoy día nuestra sociedad. O sea, en todo momento hay algo que escuchar. No sabemos si lo entendemos o no. Todo está rodeado de ruidos, en fin. Entonces es acallar un poco todas esas voces externas para conectar más con su verdadero yo, con su verdadera voz interior. Sí. Él no comprende qué es lo que a quién está escuchando y el yo le dice, pues, el yo superior le dice, pues llámame como quieras, y le llama Sam. Bueno. Y a esto todo llega a través de la llave de oro, ¿no? La respiración en este caso. Claro, sí. Él ha entrado en ese castillo
y la respiración le ha ido permitiendo dar los siguientes pasos en todo el proceso. De acuerdo, que dentro de ese proceso estaríamos llegando al castillo del conocimiento. ¿Te parece que escuchemos un pequeño fragmento? De acuerdo. El castillo del conocimiento. Lo siento, es solo que los seres humanos tenemos mentes más complicadas que hacen que deseemos ser mejores, explicó el caballero. ¿Mejores que qué?, preguntó Merlín, tañendo ociosamente unas notas en su laúd. Mejores de lo que somos, respondió el caballero. Nacéis hermosos, inocentes y perfectos. ¿Qué podría ser mejor que eso?, demandó Merlín. No, quiero decir que queremos ser mejores de lo que pensamos que somos, y mejores que los demás. Ya sabéis, como yo, que siempre he querido ser el mejor caballero del reino. Ah, sí, admitió Merlín. La ambición de vuestra complicada mente os llevó a intentar demostrar que erais mejor que otros caballeros. ¿Y qué hay de malo en ello?, preguntó el caballero a la defensiva. ¿Cómo podríais ser mejor que otros caballeros si todos nacisteis tan inocentes y perfectos como erais? Al menos era feliz intentándolo, replicó el caballero. ¿Lo erais? ¿O es que estabais tan ocupado intentando serlo que no podíais disfrutar del simple hecho de ser? Me estáis confundiendo, musitó el caballero. Sé que las personas necesitan tener ambición, desean ser listas y tener bonitos castillos y poder cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. Quieren progresar. Bueno, aquí habla de la ambición, ¿no? Luego también, siguiendo un poquito más el texto, quizá, Fernando, seguimos leyendo qué pasa también con esa parte de ese otro tipo de ambición, ¿no? Ahora estáis hablando del deseo del hombre de enriquecerse. Pero si una persona es generosa, amorosa, compasiva, inteligente y altruista, ¿cómo podría ser más rica? Esas riquezas no sirven para comprar castillos y caballos, dijo el caballero. Es verdad, Merlín esbozó una sonrisa. Hay más tipos de riquezas, así como hay más de un tipo de ambición. A mí me parece que la ambición es la ambición. O deseas progresar o no lo deseas. Es más complicado todo eso, respondió el mago. La ambición que proviene de la mente te puede servir para conseguir bonitos castillos y buenos caballos. Sin embargo, solo la ambición que proviene del corazón puede darte, además, la felicidad. ¿Qué es la ambición del corazón?, le cuestionó el caballero. La ambición del corazón es pura, no compite con nadie y no hace daño a nadie. De hecho, le sirve a uno de tal manera que sirve a otros al mismo tiempo. Así que, wow, en este castillo hablamos de... Distinguimos, ¿no?, entre la ambición mental y la ambición del corazón. Qué interesante. Habla esto de la ambición mental, que es la que ya conocemos, ¿no?, la del nuevo castillo, nuevo caballo cada año. Esta ya la conocemos. Pero también es interesante como no renunciar tampoco a la ambición más sana, que sería la del corazón. ¿Nos puedes hablar de esa? Sí, la ambición mental es la ambición del yo. De ser mejores, él dice ser mejor que los demás, ser el mejor caballero, cuando ya uno tiene todas sus cualidades innatas prácticamente, ¿no? Y la ambición del corazón pues es vivir bien, vivir en las condiciones en las que también el mundo nos pone, y ser beneficioso, que la vida sea beneficiosa tanto para uno mismo como para los que le rodean, ¿no? Porque no estamos aquí para nada, para nacer y morirnos sin más, sino que hay que hacer el camino. Y ese camino nos lleva a dar testimonio de lo que somos. Somos buenos, generosos y amorosos ya desde que nacemos. Y se lo recordamos a los demás, ¿no? Claro, y entonces en nuestras actividades, pues
podemos vivir de esas actividades o de las posesiones o de lo que cada uno le toque, siendo también eso que sea fructífero para los demás. Que yo pueda hacer que los demás se beneficien de mi vida o de lo que tengo o de lo que sé o de mi actividad, de mi profesión. Siempre hay un campo de beneficio para los demás. Claro, entonces hablamos de ser feliz desde el corazón, ¿no? Frente a una felicidad más pasajera. Por supuesto, la felicidad. A ver, la felicidad del mundo es una felicidad y el placer y las cosas que se disfrutan. Con simplicidad se puede disfrutar sabiendo que todo se acaba. Es lo mismo que pues, el dolor en la vida. Hay dolores de todos los grados, ¿no? Pero también con un cierto contentamiento sabiendo que no somos los únicos a los que nos pasa y que también todo tiene su final. Y esto es todo lo que se va aprendiendo a través de tu proceso de rebirthing y también los que tú acompañas, ¿no? A otras personas. Esta es parte de la enseñanza. Claro, exactamente. Claro, el renacedor pone su experiencia vital, su camino, su vivencia y su sabiduría, su saber técnico y profesional, pues en beneficio de los demás, al mismo tiempo también que eso puede ser su modo de vida. Qué bueno. Y bueno, llegamos al tercer castillo. Este es el castillo de la voluntad y la osadía. Uh-huh. Aquí lo que empiezan a ver es muchos dragones, ¿no? Muchos ataques. Aquí ya toman cuerpo. Toman cuerpo y además de los más peligrosos. Bueno, porque la vida está llena de dragones y de batallas con los dragones, ¿no? Sí. Dragones internos, dragones externos. Sí. Claro, ahí se puede tomar dos caminos, o apartarse y ir viviendo como se puede, o bien enfrentarlos y trabajarlos. Bueno, y él los enfrenta. Sí, él va a enfrentarlos. Y los enfrenta una vez, donde le va fatal, ¿no? Fatal. Acaba chamuscado. Sí, y la segunda también acaba más chamuscado. Pero él no ceja. Él no ceja porque su yo superior, su yo verdadero, le pone en el dilema de decir, bueno, puedes hacer dos cosas. O te vas y abandonas, o te enfrentas, y si te abandonas, él te ha vencido, y si lo enfrentas, tal vez puedas eliminarlo. Vale, vamos a escuchar ese fragmento entonces. Castillo de la voluntad y la osadía. Estoy harto de intentar comprender el significado de las cosas. Prefiero quedarme sentado en el arroyo y descansar. Mira, la animó Sam. Si te enfrentas al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines. Pero si no te enfrentas a él, es seguro que él te destruirá. Las decisiones son fáciles cuando solo hay una alternativa, dijo el caballero. Se puso en pie de mala gana, inspiró profundamente y cruzó el puente levadizo una vez más. El dragón le miró incrédulo. Era un tipo verdaderamente terco. ¿Otra vez? Bufó. Bueno, esta vez sí que te pienso quemar. Pero esta vez el caballero que marchaba hacia el dragón era otro. Uno que cantaba una y otra vez. El miedo y la duda son ilusiones. El dragón lanzó gigantescas llamaradas contra el caballero una y otra vez, pero, por más que lo intentaba, no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba acercando, el dragón se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Estas semillas, las semillas de la duda, tampoco lograron detener al caballero. El dragón se iba haciendo aún más pequeño a medida que continuaba avanzando con determinación. ¡He vencido!, exclamó el caballero victorioso. El dragón apenas podía hablar. Quizás esta vez, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Dicho esto, desapareció con una explosión de humo azul. Regresa siempre que quieras, le gritó el caballero. Cada vez que lo hagas,
Yo seré más fuerte y tú más débil. Rebeca voló y aterrizó en el hombro del caballero. ¿Lo veis? Yo tenía razón. El conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda. Si realmente creías que era así, ¿por qué no me acompañaste cuando me acerqué al dragón?, preguntó el caballero, que ya no se sentía inferior a su amiga emplumada. Rebeca mullió sus plumas. No quería interferir. Era vuestro viaje. Divertido, el caballero estiró el brazo para abrir la puerta del castillo, pero el castillo de la voluntad y la osadía había desaparecido. Sam le explicó: no tenéis que aprender sobre la voluntad y la osadía porque acabas de demostrar que ya la posees. El caballero echó la cabeza hacia atrás, riendo de pura alegría. Podía ver la cima de la montaña. El sendero parecía aún más empinado que antes, pero no importaba. Sabía que ya nada le podía detener. Bueno, muchísimos dragones, muchísimas aventuras que son las del proceso y me apetecería ir directamente. Ya sabe que el caballero sube, baja, sufre muchísimo para llegar a la cima de la verdad, pero lo consigue. Y sí que me apetecería que escuchásemos directamente qué pasa cuando llega a la cima de la verdad. De acuerdo, porque no hay mejores palabras. No hay mejores palabras que las de Robert Fisher en esta, no sé si novela, librito, relato titulado El caballero de la armadura oxidada. Vamos adelante. La cima de la verdad. El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. «Déjate ir», le susurró Sam con urgencia. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza en cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraban a la roca. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de este momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nadie ni a nadie de todos los errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo, se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo y a la tierra. Repentinamente, dejó de caer y se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca. Había soltado todo aquello que había temido y todo aquello que había sabido y poseído. Su voluntad de abarcar lo desconocido la había liberado. Ahora el universo era suyo, para ser experimentado y disfrutado. El caballero permaneció en la cima, respirando profundamente, y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar. Se sintió mareado por el encantamiento de ver, oír y sentir el universo que le rodeaba. Antes, el temor a lo desconocido había entumecido sus sentidos,
pero ahora podía experimentar todo con una claridad sorprendente. La calidez del sol del atardecer, la melodía de la suave brisa de la montaña y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza que pintaban el paisaje causaron un placer indescriptible al caballero. Su corazón rebosaba de amor, por sí mismo, por Julieta y Cristóbal, por Merlín, por Ardilla y por Rebeca, por la vida y por todo el maravilloso mundo. Rebeca y Ardilla observaron al caballero ponerse de rodillas, con lágrimas de gratitud surgiendo de sus ojos. Casi muero por todas las lágrimas que no derramé, pensó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, por su barba y por su peto. Como provenían de su corazón, estaban extraordinariamente calientes, de manera que no tardaron en derretir lo que quedaba de su armadura. El caballero lloraba de alegría. No volvería a ponerse la armadura y cabalgar en todas direcciones nunca más. Nunca más vería a la gente el brillante reflejo del acero, pensando que el sol estaba saliendo por el norte o poniéndose por el oeste. Sonrió a través de sus lágrimas, ajeno a que una nueva y radiante luz irradiaba de él, una luz mucho más brillante y hermosa que la de su pulida armadura. Una luz destellante como un arroyo, resplandeciente como la luna, deslumbrante como el sol. Porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol. Podía ser todas las cosas a la vez, y más, porque era uno con el universo. Era amor. Bueno, absolutamente definitivo, nada que añadir. Todo que añadir y nada más que decir, ¿no? Sí, a mí me resulta siempre emocionante y pocas palabras pueden superarlo. Exacto, pues con este fragmento tan bello que para mí refleja mucho la vivencia que se puede llegar a tener en una sesión de respiración consciente, de rebirthing, de renacimiento, me gustaría despedirme. Darte muchísimas gracias, Ino Teruel, por tu presencia aquí en Sintonía con la Pulsión. Ha sido un placer para todos los sentidos, un gusto pulsar contigo. Muchas gracias a Fernando Rodríguez, nuestro ángel de la guarda, en los controles técnicos. Un placer. Y una super voz que nos ha acompañado a este mundo épico del Caballero de la Armadura Oxidada. También muchas gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos. Si queréis saber más del tema, del libro, de la entrevistada, en nuestra web encontraréis todas las referencias que se han mencionado durante el programa. Recordaros que la web es vivirdesdelapulsión.com. Como siempre, un gusto también pulsar con todos vosotras y vosotras en Sintonía con la Pulsión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Has escuchado En Sintonía con la Pulsión, un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. Te esperamos en el próximo programa. En Sintonía con la Pulsión.